quisiera brevemente contar los antecedentes de la ley 1566 del 31 de julio de 2012. Desde hace 6 años realizamos algunos debates de control político en el Congreso colombiano, en la plenaria del Senado de la República, sobre evaluar los 30 años de lucha contra las drogas de Colombia y la política que hemos venido siguiendo, que está dentro del libreto trazado de alguna manera por el presidente Nixon cuando en el año 70 declaró la guerra contra las drogas. Y a raíz de que se cumplieron pues los 100 años de la prohibición y de la segunda portada del periódico, de la revista The Economist, sobre el tema de la legalización como la política menos mala, sin querer decir que fuera buena, pero la menos mala, frente a lo que estábamos siguiendo como política de prohibición, de represión, de castigo, empezamos a abrir la posibilidad de que en el Congreso colombiano se debatiera esta política. Yo pues tengo una gran ventaja para poder liderar de alguna manera este debate, porque pues en Colombia la historia de la guerra contra las drogas, el narcotráfico, pues fue una historia que todos ustedes la conocen, muy dolorosa, con muchos muertos, con mucha gente asesinada, entre ellos mi padre. Entonces eso me daba a mí una posición muy cómoda desde el punto de vista político para abrir este debate y hablar de un cambio en la política en Colombia, porque nadie pues me podía acusar de que estaba haciéndole algún favor a quién sabe qué interés, sino que el referente era pues mi historia y la historia de la lucha de mi padre. Y fue muy importante, creo yo, ese esfuerzo que hicimos, porque ese esfuerzo coincidió con el esfuerzo de los expresidentes Gaviria, Zedillo y Cardoso, de la Comisión Latinoamericana, y coincidió como con un ánimo que se fue generando en América Latina de perderle el miedo al debate y de empezar a debatir y empezar a hablar y empezar a exponer posiciones, posturas. Y yo creo que eso ya fue un logro muy importante para lo que estamos buscando como propósito de cambiar una política que ha fracasado y que es muy costosa en todo sentido para los países que siguen esta política. Entonces pensamos en algunas iniciativas legislativas que pudieran ir encaminadas en esa dirección y comenzamos por el Frente de la Salud Pública, pasar de mirar culturalmente al adicto, al consumidor problemático o abusivo, de verlo en la sociedad, de darle una mirada cultural de rechazo, de estigma social, a darle una mirada de paciente, de una persona que merece ser tratada y merece ser amparada con tratamiento. Y en ese sentido la Corte Constitucional colombiana pues emitió 4 sentencias en donde le ordenaba al Estado colombiano, al gobierno y al sistema de salud amparar a los adictos con tratamiento. Pero esas sentencias dieron lugar a que se vinieran unas tutelas de esas personas para garantizar el acceso a esos tratamientos. Y esas tutelas se empezaron a pagar, pero se empezó a generar un gran desorden en el sistema de salud porque eran tutelas muy costosas que además amparaban desintoxicación y tratamiento psiquiátrico, pero de una manera incompleta, o sea, no garantizaban realmente que el adicto que se sometía a esos tratamientos no iba a recaer, porque los pasos y los protocolos médicos no se daban de una manera completa con todo el ciclo que un tratamiento de esos necesita para que la persona no vuelva a recaer. Y yo sé que está acá Augusto, y Augusto no comparte esta idea de reconocer en Colombia la adicción como una enfermedad, pero la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho varias veces que la segunda causa de muerte en el mundo es la adicción, y en Colombia no se reconocía como enfermedad. Entonces, adicción Adicción a todo. Adicción a todo. Sí, sí. Sí, pero todos tenemos alguna vaina. Sí. Confiesa. Entonces, Y eso no es tan fácil de curar metiendo gente a la cárcel. Las adicciones.
Entonces el primer paso La adicción acaba. que dimos con la ley era reconocer la adicción como una enfermedad, que empezaba a darle otra mirada cultural al problema. Claro, todo tipo de adicciones. Ahora, el profesor Antanas Mocus, y esas encuestas nos las presentó en una reunión previa que tuvimos acá en Bogotá, en el Hotel Casa Medina, hizo unas encuestas sobre la mirada de la sociedad culturalmente a los adictos. Y la gente, en una gran mayoría en Colombia, respondía que prefería tener como vecina a un narcotraficante y no un adicto. O sea, el adicto es causa de rechazo por parte de los vecinos, lo pueden botar del lugar de trabajo si lo descubren consumiendo, y las familias pues viven de manera silenciosa una tragedia con miembros de su familia que padecen la adicción y que no saben cómo tratarlos, no saben a quién acudir, si hay tratamientos de calidad o no, tienen además la percepción de que es costosísimo atender a un adicto con calidad. Entonces nos pareció que la ley debía trabajar un poquito, empezar a resolver esas incertidumbres y darle una mirada cultural distinta a los adictos. Inclusive les cuento una anécdota en el trámite de la ley en el Congreso, y es que en la Cámara de Representantes, que es pues la cámara más complicada, más difícil para tramitar un proyecto de ley, se generó una reacción porque preguntaban, bueno, pero ¿cuánto va a costar esa ley suya? Eso va a ser un costo insostenible para el sistema de salud que ya está reventado por todas partes, ¿cómo vamos a pagar eso? Entonces yo les dije a los representantes de la Cámara, como se los dije a los senadores, les dije, yo quisiera que uno de ustedes, solo uno, levante la mano, que me pueda decir que en su familia no hay una persona víctima de la adicción. Y ninguno levantó la mano. De los 166 representantes de la Cámara y de los 102 senadores. Eso pues es el reflejo del país, de la tragedia y del drama que viven muchísimas familias que han vivido pues en la clandestinidad como este tema de la adicción. Entonces, ese reconocimiento de la adicción como enfermedad para nosotros era muy importante en la ley, para que amparar a los adictos con tratamiento en el sistema de salud pues estuviera acorde a lo que el Ministerio está trazando como política en materia de salud pública para que estas personas se puedan tratar y que haya una progresividad en la aplicación del proyecto. Es decir, el proyecto establece una progresividad de acá al 2016 con una aplicación inmediata y un amparo inmediato para los menores de edad y para la población más vulnerable, que es sobre todo la población que está en la calle, que ya perdió total contacto con su familia, que está totalmente entregada en esa trampa de la droga y del consumo. Y en tercer lugar, creamos un premio para las entidades que se destaquen en elaborar políticas de prevención, porque hay algunas experiencias muy interesantes y estudios que hacen el nexo entre productividad, y este tema le debe interesar mucho al doctor Alejandro Gaviria, productividad y consumo de sustancias. Y empresas que en el mundo han adoptado políticas de prevención, políticas para manejar cuando se presentan problemas de consumo, son mucho más productivas que las empresas que no la tienen. Y eso también se tiene que dar pues, en todas las entidades, no solamente en el sector empresarial privado, sino en todo tipo de entidades. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que en Colombia son empresas gigantescas, que han crecido muchísimo y tienen enormes retos. Es importante que tengan unas políticas sobre consumo y sobre prevención muy claras. Yo le pregunté en el gobierno anterior al comandante de las fuerzas militares, no voy a decir el nombre, ¿cuál era la política en las fuerzas militares cuando se presentaban estos problemas de consumo? Y él me respondió, no, votarlos, el que encontremos consumiendo, y eso sí lo sacamos inmediatamente de las filas. Entonces eso revela como el cambio cultural que hay que dar, y pues en nuestro caso la ley es un cambio importante, sufrió muchas críticas por los costos, pero gracias al esfuerzo de la ministra y el reconocimiento por parte del ministro de Hacienda,
pues la ley no fue objetada en términos de impacto fiscal, fue sancionada y pues va a tener y está teniendo en este momento un proceso de reglamentación muy importante, repito, liderado por el Ministerio. La propuesta de Petro, ya termino para no abusar del tiempo. Como ustedes saben, pues el artículo 49 de la Constitución, para mencionar lo de los centros controlados de consumo, dice lo siguiente: el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ley 72 para reglamentar el artículo 49 de la Constitución, que le daría de alguna manera el soporte jurídico que no tienen hoy los centros de consumo controlado que está proponiendo el alcalde de Bogotá, precisamente para que haya mucha claridad sobre cómo operarían estos centros, cómo sería el personal a cargo de estos centros, cómo serían los tratamientos que estos centros brindarían, o cómo se darían esos consumos controlados por parte de personal médico calificado. Y hoy tuve una reunión con el secretario de Salud del distrito, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que está encargado de la alcaldía, que me explicó un poco la estrategia que el distrito ha trazado en esa materia, el cronograma que tienen, por ejemplo, para que en septiembre las unidades móviles que buscan otra cosa, resocializar de alguna manera a los adictos, brindarles atención primaria en salud, con odontólogos, con médicos, con alimentación, con aseo personal, y la estrategia de los centros de consumo controlado, que ya vendría en una siguiente fase. Entonces, eso les cuento de lo que hemos trabajado, de lo que hemos hecho y de dónde estamos, pero realmente creo que en 6 años el avance ha sido muy significativo y muy importante, y ojalá esta dinámica y este ánimo de continuar el debate y de continuar estas medidas y estos cambios se sostengan. Y yo por eso realmente le hago un reconocimiento a la ministra de Salud en ese sentido, porque ella se ha apropiado como del tema y lo ha liderado y lo ha impulsado muchísimo, y espero que eso siga así. Muchas gracias.